Buenas tardes, jóvenes. Vamos a tener esta sesión que quizás sea muy corta. Va a ser nuestra tutoría número 1 y esta nos va a servir para explicar cómo tienen que hacer su proyecto individual, cuya entrega es el día de mañana, que seguramente ya la tienen avanzado. Sin embargo, puede que tengan alguna duda de cómo realizarlo. Aquí les voy a compartir pantalla en donde ya tengo un ejercicio. Cabe destacar, muchachos, que este no lo pueden poner, este tiene autoría propia, es mío, yo lo hice. Así es que aquí se les están dando las indicaciones. Esta ustedes ya la tienen de qué es lo que se tiene que realizar para su proyecto número 1 en el individual, que es la prevención de la violencia, y es un cuadro de doble entrada a partir de fragmentos de programas de televisión o internet con temática de prevención de la violencia. Y los criterios es que anoten cuáles son los programas y los tipos de lenguaje que tienen. Los datos que debe llevar son los siguientes y ya lo tienen aquí. Debe decir proyecto individual 1 y después puede ser que fuera de la tabla le pongan el nombre de la materia lenguaje y comunicación 1. Debajo de ello van a anotar su nombre por apellidos y grupo, o como lo puse en este caso, y pueden ustedes copiar igualmente este formato de tabla de doble entrada, donde desde acá ya dice el nombre de la materia. En el lado derecho van a anotar su nombre empezando por apellidos y del lado derecho el grupo. Por ejemplo, Guerrero, Neri, María, y aquí A y el A que le corresponda, cada uno con sus grupos. Y ya tenemos el título del proyecto, tenemos el nombre de la materia, el nombre de ustedes y el grupo. El tema es prevención de violencia. ¿Qué se pidió? Deberían anotar el nombre de un programa, los personajes que intervienen, el nivel de la lengua que se está utilizando y frases que ejemplifiquen el nivel de la lengua. Por ejemplo, les dije que era obligatorio que ustedes vieran un programa en YouTube, buscaran programas de televisión con previsión de la violencia. Ustedes ahí iban a tener muchas opciones. Deben elegir el que ustedes quieran, pero la temática obligada es previsión de violencia o prevención de violencia, y ahí aparecen foros, debates, entrevistas, distintas manifestaciones de violencia. Y los otros dos eran opcionales. Podían elegir entre caricatura, serie, telenovela, algún noticiario. Eso ya era totalmente libre. El primero sí, forzosamente con previsión de violencia. Y aquí ya lo tengo. El programa se llama Espiral. Les dije que fue tomado de YouTube. Esto está en el canal 11. Personajes que intervienen, el locutor, el presentador se llama Ricardo Rafael, el conductor, y sus personajes ahí invitados estaban Martín Gabriel Barrón, Lucila Guerra, entre otros. ¿Qué pongo? Nombre del programa, personajes que intervienen. El nivel de la lengua que están empleando en este programa es el cotidiano. Recuerden que es técnico o científico si trae tecnicismos, cotidiano es el común, familiar si es que tenemos palabras muy coloquiales, y el literario que es poético, y esos no van a estar en ninguno de este tipo de temas. Frases que ejemplifiquen el nivel de la lengua. En este programa dijeron, la prevención social de la violencia incluye factores, aquí es factores, no factores, aquí incluye factores estructurales. Este es un lenguaje común, le entendemos a todas las palabras, es un lenguaje cotidiano. Otra frase, el embarazo en adolescentes ha crecido escandalosamente. Es un lenguaje cotidiano, ni es técnico, pero tampoco es coloquial de no manches, ¿viste cuántas embarazadas hay? No está haciendo ese tipo de expresiones, por lo tanto queda en cotidiano. Esto fue el programa que hablaba acerca de la violencia. Los otros dos fueron libres. Tomé el siguiente ejemplo de la serie Bonds, que es una antropóloga y un agente de policía y otros que participan en un laboratorio forense y que desentrañan los crímenes que se realizan, y el agente pues los lleva a la cárcel. Aquí los personajes principales son la doctora Temperance Brennan y el agente Silly Wood. El lenguaje que manejan es cotidiano y técnico. Técnico cuando la doctora está haciendo su trabajo forense. Y tenemos aquí como ejemplo de lenguaje cotidiano, tenemos que llevar el cuerpo al laboratorio. Y otro ejemplo, la víctima tiene fracturas en la región del extremo acromial y el tubérculo conoideo.
¿qué tipo de lenguaje fue? Técnico. Si yo puse aquí que el programa tiene lenguaje técnico, pues lo tengo que corroborar con alguna de las frases que esté mencionando a alguno de los personajes dentro de esta serie. Otro programa es Rick and Morty. Personajes principales Rick and Morty. El lenguaje que tienen es cotidiano y también familiar. Y un ejemplo que puse aquí, espero que la mates y te animo a hacerlo. Este es un lenguaje cotidiano, violento pero cotidiano. Pero tenemos el lenguaje familiar. Me estás jodiendo ahora mismo. ¿Qué lo vuelve familiar? Lo familiar, recuerden que es lo más coloquial, con expresiones de mucha confianza, y aquí está empleando la palabra jodiendo. Entonces esto lo vuelve familiar. Esto es todo lo que tenían que hacer. Este trabajo ya lo hacen, esta es su tarea, bastante simple. ¿Qué es lo único? Que tienen que buscar los programas. Este sí, forzosamente necesito que sea un programa que hable exclusivamente de la violencia. Y van a ser programas como debates, foros, entrevistas, una mesa de diálogo. Van a decir quiénes participan, qué lenguaje se maneja, y pongan atención y anoten ahí en su cuadernito 2 frasecitas que se digan. Ustedes me dicen si lenguaje cotidiano, técnico, si es familiar, los anotan y es todo. Y después a libertad a elegir su programa favorito de serie, telenovela, un noticiario, una caricatura, un reality, lo que ustedes quieran, y anotan simplemente cómo se llama, qué personajes aparecen ahí, si son muchos solamente los principales, qué lenguaje están manejando. Recuerden, el lenguaje literario es el que expresa la realidad, la embellece, pero esto no va a aparecer en este tipo de temas. Por lo tanto, no estaría ahí el lenguaje de carácter literario, pero sí habría lenguaje técnico científico, que es lenguaje especializado. Tenemos el lenguaje cotidiano, que es el normal, el común, y el lenguaje familiar, cuando es de mucha confianza y se hacen expresiones como eres un tonto, no me jodas, cuando dicen vete al diablo, eres un estúpido. Esas expresiones, que además de denotar violencia son familiares, nos da nuestro ejemplo, y eso era todo. ¿Queda claro, muchachos, o aún tienen alguna duda? No, ya quedó claro. Johnny, ¿qué pasó? ¿Cuándo lo tenemos que entregar? Mañana. Ok. Mañana a más tardar a las 5 de la tarde. Y bueno, alguien más había levantado la mano y olvidé el nombre. Dime cuál es la duda. Entonces, en la primera parte, se tiene que poner un programa en el que hablen de violencia y no se aplique la violencia. No, o sea, nada más, por ejemplo, es la prevención de la violencia. Cuando hablan qué es la violencia, qué tipo de violencias hay, porque a lo mejor hablan de violencia, bullying, a lo mejor tú están hablando de violencia doméstica, violencia de género, no importa qué tipo de violencia, o a lo mejor están analizando caricaturas violentas o programas violentos, con que hable de la violencia. Por eso les decía que tecleen en su computadora, en su buscador, en YouTube, ya que estén en YouTube, tecleen programas de televisión con previsión de violencia, y les aparecen muchas opciones. Generalmente son entrevistas y mesas de diálogo. Sí, algunas duran 30 minutos, 40 minutos. Obsérvenla, qué es lo que dice, anoten quiénes son los personajes cuando se presentan, alguna frase cuando me digan, está utilizando lenguaje técnico o está utilizando lenguaje familiar o lenguaje cotidiano, anotan 2 ejemplos y eso es todo. Ese sí es obligado de previsión de violencia. Y en los otros son totalmente libres, lo que ustedes quieran poner. Y vean, así quedó muy chiquitito, pero estamos cumpliendo con los programas de televisión, la prevención de la violencia, los niveles de la lengua que estamos identificando, y los estamos ejemplificando con las frases dichas en ese programa. ¿Dudas, comentarios? Ya, profe. Sí, Mari. Por ejemplo, y si no tengo ahorita mi computadora porque se descompuso y ya lo hice a mano, ¿no hay problema? Híjole, yo creo que después lo tienes que cambiar. Los proyectos, tanto los individuales como colaborativos, estos sí tienen que ser a computadora, porque nos piden que sea, ya les había dicho, en Arial 12, alineación justificada, interlineado de 1.5, y debe ser digital. Las demás actividades que les deje puede ser a mano.
pero los proyectos no. Ahorita pues te lo acepto de esta manera, pero después tendrías que cambiarlos porque se va armando todo el expediente, sobre todo de los proyectos. Así que proyectos siempre, siempre son a computadora. Ahora te digo, si no puedes por el momento, se queda así y después nada más lo transcribes. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Alguien más, muchachos? ¿No? ¿Ya todo queda claro? ¿Segurísimos? Bueno, entonces si no hay dudas, esto sería todo. Y ya recuerden, posteriormente tienen que hacer su actividad colaborativa, igualmente empiecen a hacerlo, a ponerse de acuerdo. Si no pueden en algo que se atoren, pues me dicen y nos volvemos a conectar, pero esta vez creo que sería el día jueves, para que tengan tiempo de hacerlo el viernes y se presente el colaborativo el sábado 20. Porque es un poquito más amplio, deben de tener también un poco más de tiempo para realizarlo. ¿Sí, muchachos? Bueno, si no tienen ninguna duda, esto sería todo. Si tienen una duda, los escucho. ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, entonces sí. Nos vemos, muchachos. Espero que haya quedado muy, muy claro para que hagan su trabajo de manera excelente y los espero el día de mañana. Cuídense mucho, chicos. Gracias por su atención y su tiempo y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto, muchachos. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego.